Una historia de usuario puede descomponerse en dos partes, la historia y el usuario al que hace referencia. Ahora nos centraremos en el usuario y dejaremos la historia para más adelante. Un sistema de información en desarrollo probablemente tendrá que dar servicio a más de un usuario y probablemente alguno de estos usuarios tenga necesidades u objetivos diferentes a los de otros usuarios. Por ejemplo, pensemos en WhatsApp. Hay usuarios que lo usan esporádicamente y otros usuarios que viven en él. Algunos usuarios no usan grupos y otros crean grupos para todo. Algunos usuarios lo usan para intercambiar fotos e incluso una misma persona puede ser todos los usuarios anteriores en varios momentos. Los tipos de usuarios anteriores que no tienen una relación directa con personas reales son los roles de usuario. Sintetizando lo anterior en una definición, un rol de usuarios o rol a secas es una colección de características, necesidades, intereses, expectativas y comportamiento relacionados con un sistema de información. Un rol de usuario hace referencia a un grupo de personas reales que usarán el sistema y que tienen suficientes elementos en común para que podamos considerar sus necesidades muy similares. Para identificar roles de usuario, buscamos similitudes en el contexto, características y criterios de los futuros usuarios. Vamos a describir estos aspectos con más detalle a continuación. Para el contexto, consideramos el entorno físico y social en el cual un usuario ejerce el rol. ¿Están los usuarios de este rol siempre en una determinada ubicación física? Por ejemplo, en un coche, o mientras caminan, o sentados en un despacho. El contexto también incluye el dominio de conocimiento de los usuarios y su nivel de competencia. Usuarios que son expertos en el dominio del problema se comportarán de una manera distinta a aquellos con poca experiencia. De manera similar, si un rol de usuario tiene un alto nivel de competencia técnica, interactuará con el sistema de manera diferente que otros usuarios con menos competencia técnica. Cuando pensamos en el contexto, consideramos también cómo los usuarios acceden a nuestro sistema. Usuarios con conexiones seguras a Internet a través de ordenadores de escritorio pueden requerir distintas funcionalidades en el sistema que aquellos usuarios que se conecten con conexiones más inseguras o menos estables a través de dispositivos móviles. Volvamos al ejemplo de WhatsApp que vimos antes. Si un equipo de desarrollo utiliza WhatsApp para comunicaciones de trabajo, probablemente lo usen en su oficina, sentados delante de su equipo de trabajo. Pero si un niño de 10 años utiliza WhatsApp para estar en contacto con su madre, probablemente lo use fuera de casa en un dispositivo móvil. ¿Necesitan los dos usuarios el mismo sistema? Para los desarrolladores probablemente sea muy cómodo poder utilizar WhatsApp desde su ordenador, sin tener que buscar otro dispositivo cuando quieran comentar algo. El niño necesita una versión de WhatsApp que pueda funcionar en un móvil de bajas prestaciones. Además del contexto, también consideramos las características de los usuarios que representan el rol. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia los usuarios de este rol interactúan con el sistema? Pensemos en una página web que oferta ofertas de trabajo. Por ejemplo, una pequeña compañía podría utilizar esta web para publicar sus ofertas de trabajo, pero probablemente no lo hagan muy a menudo. En cambio, un responsable de recursos humanos de una gran compañía en expansión utilizará esta web con mucha más frecuencia. Otra característica a considerar es la regularidad de uso. La regularidad es diferente de la frecuencia. Vamos a ver un ejemplo. Yo uso la página web de mi banco para descargar recibos que justifiquen viajes de trabajo que he realizado. Suelo usarlo entre 3 y 6 veces al año. A veces tengo que viajar al extranjero, por ejemplo a Alemania, y tengo que planificar viajes en tren. En uno de esos viajes puedo consultar la web de trenes alemanes entre 3 y 6 veces durante la semana que preparo el viaje, para asegurarme de que elijo los trayectos, los días y las horas adecuados. Uso la web del banco más regularmente que la web de trenes alemanes, pero la frecuencia de uso es la misma para mí. También consideramos elementos como la complejidad del trabajo que se realiza,
Por ejemplo, lo que yo hago en la web de mi banco probablemente sea más sencillo que lo que tendría que hacer un trabajador autónomo o un contable si la cuenta fuera de una empresa. También consideramos el volumen de trabajo que se realiza. No es lo mismo vender un objeto en eBay ocasionalmente que tener una tienda estable. El estado mental del rol mientras interactúa con el sistema también nos ayuda a identificar roles. Alguien utilizando nuestro sistema mientras está bajo presión probablemente tenga necesidades diferentes que alguien que lo use sin ningún tipo de presión. Volvamos al ejemplo de WhatsApp. Si trabajo programando y utilizo WhatsApp como herramienta de trabajo, probablemente necesitaré poder hacer copy-paste de partes del código y puede que enviar y recibir archivos sobre la marcha. En cambio, un niño que reciba mensajes de su madre podría contestar con un monosílabo o incluso con un icono. Este es un ejemplo de complejidad y volumen de trabajo distintos que caracteriza a dos roles de usuarios diferentes. Por último, los criterios son elementos que son importantes para los usuarios cuando actúan en sus roles. El criterio más importante, sin ninguna duda, es si el sistema ayuda a los usuarios a alcanzar sus objetivos. Usuarios que tengan objetivos diferentes, sin ninguna duda, serán roles diferentes. Por ejemplo, en la aplicación Airbnb o aplicaciones similares, un tipo de usuario quiere poner su casa de playa en alquiler y otro tipo de usuario busca una casa en la playa para alquilar. Estos objetivos claramente identifican roles diferentes. Otros criterios a tener en cuenta son la facilidad de uso, la fiabilidad, la precisión de los resultados, etc.